Muchas gracias, presidente. Y también voy a ser breve, como creo que es breve el contenido de la comparecencia, porque si lo he entendido bien, el objeto de la comparecencia son los informes que la Dirección General de Presupuestos, y en concreto el señor Baeta, ha firmado con respecto a los reequilibrios, y que el contenido de todos esos informes no se pronuncia sobre los propios reequilibrios, sino sobre el hecho de si comprometen a la estabilidad presupuestaria de la comunidad o no, y de si son asumibles. Entonces, dado lo limitado, es decir, en todos ellos dice que no se compromete la estabilidad presupuestaria y que es posible abordarlo, yo le pregunto al señor Baeta si no hubiese sido posible, dado la situación que ha vivido y que sigue viviendo la comunidad autónoma en el aspecto financiero, el haber dilatado y si no entraba a formar parte de lo que él debería haber opinado. En concreto, los reequilibrios se amortizan uno en 11 años, otro en 13 años, ¿por qué no se amortizan en 18? Continuando con lo que ha planteado el compareciente anterior, en el tema del lucro cesante, que ha sido repetidamente, pero le pregunto a usted si no formaría parte de sus competencias el haber opinado el que en lugar de mantener el tramo global entre concesión y construcción se hubiese prolongado los meses necesarios como para no haber pagado del orden de 80 millones de euros en el lucro cesante, si no hubiese sido más eficaz para el tema de la estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma. Y por último, en los años en los que se hace un informe en el que se dice que no hay ningún problema para asumir estos nuevos costes y que, por lo tanto, caben en el presupuesto, me consta que la Consejería de Sanidad deja un volumen importante en el capítulo 2, en la cuenta, creo que es la 409, si no me equivoco, de facturas que no han sido posibles imputar al presupuesto. ¿Cómo es esto compatible con el informe que hace de que no hay problemas para asumir estos nuevos gastos en esos años? En concreto, en los años, me parece que estamos hablando de 12, 13 y 14. Y por ahora nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al compareciente por las contestaciones anteriores, aunque una queda sin contestar, quizá porque es difícil de contestar, es decir, la compatibilidad de los informes y de la garantía de estabilidad presupuestaria durante los primeros años con la existencia cada vez más numerosa de la cuenta 409. De la cuenta 409. Solamente voy a utilizar este turno para intentar refutar algo que se ha venido afirmando en estas comparecencias desde el presidente, pasando por la consejera de Economía y hoy por el compareciente. Es que las opciones que teníamos era, por una parte, un sistema de concesión de obra pública, y, por otra parte, un sistema presupuestario que nos condenaba a tardar 15 años, dadas las limitaciones presupuestarias, para construir el hospital. Y yo sostengo que entonces, y quizá ahora, existía una tercera opción. La tercera opción consistía, y sigue consistiendo en buena medida, en que tenemos una administración paralela, una administración que hace que tengamos unos gastos absolutamente innecesarios, que deberían estar la mayor parte de sus funciones en los funcionarios, en funcionarios que tenemos sin contenido, y que esa labor que se realizó en parte, en una pequeña parte, a partir del año 2011-2012, en el que se restringieron organismos y que hoy sigue estando pendiente, y por eso solicitamos en su momento la creación de una comisión de estudio para este tipo de temas, hubiese permitido los ahorros presupuestarios. No he hecho el cálculo expreso, pero desde luego fundamentales, que nos hubiesen permitido el haber financiado por vía pública este hospital, desde luego en bastantes menos años
que los 15 de los que se ha hablado comúnmente. Entonces, creo que sí teníamos y creo que sí seguimos teniendo, porque queda buena parte de la labor sin hacer, una posibilidad que no pasaba por dilatar sine die la construcción del hospital. Y, por cierto, la pregunta que ha hecho el anterior interviniente me parece muy atinada. ¿Qué ha pasado durante un año entre que hacemos un modificado hasta que vemos la repercusión en el reequilibrio, ¿no? ¿Qué perspectivas presupuestarias teníamos? Y digo esto porque, y no lo atribuyo precisamente a su departamento, pero me da la impresión de que se improvisa muy a menudo con respecto a las previsiones presupuestarias. Y ya le digo que no me estoy refiriendo a la Dirección General de Presupuestos. Muchas gracias. Únicamente puntualizar al señor Baeta. Cuando estoy hablando de una tercera opción, estoy hablando de que lo que habría que financiar era 314 millones más IVA. No estamos hablando de los 1.667 o 1.671, 328.000 que nos ha dicho usted, sino que estamos hablando de que en 5 o 6 años, que es el plazo de construcción y equipamiento, habría que haber financiado este importe. Y cuando me estoy hablando del objeto de la financiación, estoy hablando de funciones que desarrolla los entes ajenos a la Administración General, es decir, que no forman parte de la Administración General y que cumplen funciones que perfectamente pueden estar desarrollados por dicha Administración General. No sé las conclusiones de esa cuantía, pero desde luego son más importantes de las que sospechamos por los volúmenes que manejan dichos entes. Después ya entraríamos en las disquisiciones de cuál es la parte reducible o la parte no reducible en función de temas como la fijeza del personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le quiero plantear es que posiblemente sí existe otra opción, que no era una opción única. Lo que pasa es que ese tipo de opciones requieren planificación y visión a varios años. Entonces, bueno, pues como parece que no es la norma habitual el planificar a varios años, pues estamos continuamente dando soluciones de hoy para mañana. Ese es uno de los problemas de nuestra Administración. En todo caso, creo que existen más opciones que no eran, o esa opción que no era la única, y que, bueno, creo que si alguna vez se lleva a constituir aquella comisión, que incluso creo que ya está aprobada, de reforma de la Administración, a lo mejor conseguimos descubrir que efectivamente hay una Administración paralela que puede nutrir estupendamente las insuficiencias de la Administración General. Muchas gracias.